Y llegó el día miércoles 4 de marzo, culto de media semana, 7 de la noche, y empezamos hoy abriendo ya nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Y hemos recorrido por más de un año el libro de Génesis. Y hemos finalizado el miércoles de la semana pasada el capítulo 50, donde hemos visto dos cosas muy interesantes. Una, hemos visto que Jacob fallece y con una gran comitiva que venía con su comunidad hebrea y una comitiva quizás hasta más grande que era del pueblo de Egipto. Este hombre, ya con 147 años, muere, Jacob, llamado Israel, y esa comitiva lo lleva, como fue jurado por José en su momento antes de la muerte de Jacob, lo llevan a Canaán, a la tierra de Abraham, de Isaac y de ahora de Jacob, donde iba a ser enterrado, y fue enterrado totalmente embalsamado al estilo egipcio, dicho sea de paso, Jacob, en la cueva de Macpela, donde estaban Abraham, donde estaban Isaac, donde ahora estaba Jacob, estaba Sara, estaba también Lea. Así que esta escena es una tremenda escena, realmente impresionante si te pones a pensar que son hebreos, ¿no? Y que el impacto que ha causado la presencia de esta comunidad hebrea en la zona de Gosén, donde se les ubica dentro de todo lo que era el reinado de Egipto, hizo de que de pronto Jacob fuera venerado en su muerte, llevado en su muerte como si fuera un alto funcionario egipcio. Entonces todas estas cosas las vimos. Rápidamente también vimos cómo ya José envejeció. Rápidamente envejeció y hablaba, y esto lo dije un poco más temprano, llegó a ver, dice el versículo 23 de ese capítulo anterior, a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Efraín, uno de sus hijos. También vio a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Manasés también hijo de José. Los vio también y fueron criados sobre las rodillas de José, como un abuelito cuidando a sus nietos. Y un día José habla a sus hermanos, dice, debe ser a la comunidad hebrea que había en ese momento, les dice que va a morir, y les dice que Dios vendrá por ustedes a visitarlos y los llevará otra vez a la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nuevamente, cuando ya José tenía 110 años de edad, nuevamente menciona que Dios, a los hijos de Israel, Dios va a visitarlos, y cuando eso ocurra, fíjense la manera como lo dice, él ya va a morir. Cuando eso ocurra, entonces sus huesos deberán ser llevados a la tierra de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y entonces vemos que tanto Jacob como José son embalsamados por los egipcios cuando mueren. Entonces, son personajes que si en un momento se les encuentra, si no sufrieron daños en todos estos siglos que han pasado, pues los van a ver embalsamados al estilo egipcio. Y van a saber que ese fue Jacob y que este fue José. Todos los demás, pues obviamente el tiempo pasa, ¿verdad? Entonces en eso nos quedamos terminando el libro de Génesis. Fíjense en la imagen. Lo bueno de la inteligencia artificial es que puedes darle algunos datos para que recree lo que tú le estás pidiendo lo más exactamente posible. Y esta imagen está mostrando que 430 años después, los egipcios dejan de ser hospitalarios con los hebreos. Más bien, les hacen trabajar como esclavos para construir sus ciudades, con una forma bastante dura. Entonces, no quiero adelantarme ni hacer spoilers,
en este momento. Voy a avanzar con lo que tenemos, pero vamos a orar para que el Señor nos guíe. ¿Qué les parece? Señor, gracias. Vamos a empezar este tiempo de estudio del libro de Éxodo, Señor, para que nos muestres tus maravillas y tu fidelidad, mi Dios. Te doy gracias porque tú hasta hoy, Señor, has permitido que te conozcamos de muchas maneras, a través de muchos personajes, de muchas historias, a través de Génesis y en los Evangelios, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Quien me ve a mí, ve al Padre, dijiste, Señor Jesús. Por tanto, hoy vamos a entrar a esta siguiente fase histórica, Señor, por la cual tú modelas, moldeas, formas y cuidas a tu pueblo Israel. Gracias por darnos todo lo que sea necesario para que la congregación aquí presente y este servidor podamos edificarnos con tu palabra. Gracias, en tu nombre lo decimos, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estamos en Éxodo. Este libro empieza donde termina Génesis. Vamos a ver algunas cosas que son interesantes de revisar antes de continuar. Hoy día estamos viendo la introducción al libro de Éxodo. Estamos viendo primero cuál fue la ruta que hizo Abraham cuando empieza su historia. Vemos ahí que dice: parte de la ciudad de Ur, de los caldeos, ese era su lugar, en Mesopotamia. Varias veces lo he comentado, un lugar totalmente pagano, idólatra, con ritos que podemos llamar satánicos, para nosotros hoy ya lo sabemos, pero ahí es llamado por Dios a salir de su tierra. Y nos llama la atención que él, siendo de este pueblo y de esa forma, que sea llamado por Dios y que él reconozca que es Dios, Dios debe haber sido muy contundente. La Biblia no dice en detalle eso, pero el mismo Abraham va a decir: tuve un encuentro con Dios. Y él me dijo que la descendencia, y me hizo promesas. Así que él sale de su tierra guiado por Dios. ¿Y a dónde se dirige? Hacia el norte, dice ahí, ¿verdad? Siguiendo el curso desde el río Éufrates hasta la localidad llamado Harán. Desde Harán desciende hacia Canaán. Canaán ustedes ya lo conocen hasta en el Nuevo Testamento, las bodas de Canaán. Bueno, en Caná de Galilea. Bueno, Canaán es la tierra donde van a cimentarse todos los miembros del pueblo de Israel. Entonces, hacia Canaán, entrando por la región de Siquem, recorre la tierra prometida. La tierra prometida es Canaán. Recuerden esto siempre, pero todavía está Abraham en una tierra que es extranjera para él, pero es ahí donde lo lleva el Señor. Y se establecen diversos lugares, en Betel, en Hebrón. O sea que Abraham se va moviendo de un lugar a otro dentro de la tierra de Canaán. Desciende temporalmente a Egipto a causa del hambre. No vamos a entrar en detalles, hay toda una historia, compadre, que tiene que ver con su esposa Sara, etc. Y regresa nuevamente a Canaán. Ahora ya ahí va a permanecer como un extranjero en lo que sabemos en la tierra prometida. La ruta de Jacob, el siguiente cuadro. La ruta de Jacob. Jacob está en Canaán, es su tierra, pero sale de Canaán, ¿recuerdan? Huyendo de su hermano Esaú, al que le robó la primogenitura, la bendición del papá Isaac, ¿se acuerdan? Sale huyendo de ahí, motivada por su madre, Rebeca, y se va hacia el noreste, hasta Harán, a la casa de su tío Labán. ¿Se acuerdan del tío Labán? Tan simpático el tío Labán. Era peor que Jacob. Y lo que iba a hacer algún tiempo solamente para casarse con Raquel, una de las hijas de Labán, terminó convirtiéndose en 20 años sirviéndole sin paga al tío. Hasta que finalmente, una determinada noche o tarde, ya este hombre, Jacob, más maduro, con sus esposas Lea y con su esposa Raquel, salen de ahí y comienzan otro camino, y
Después de esto regresa a Canaán con ellos. Y ahí se reconcilia con Esaú. ¿Recuerdan ese encuentro? Se moría de miedo Jacob. Muy bien, pero se encontró y no pasó nada, se reconciliaron, caminaron y luego cada uno se fue a distintos lugares. Y se establece en la tierra prometida por un tiempo Jacob. Finalmente desciende a Egipto, invitado por José, es la historia que acabamos de ver, ¿verdad? Y preserva así a la familia, a toda la tribu, a toda su comunidad, la preserva del hambre. Eso es lo que acabamos de ver nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que vamos a ver en Éxodo, y acá está puesto como una ruta, después vamos a ir todo esto cuadrándolo bien, es el siguiente cuadro. La ruta del Éxodo. Y esta ruta está hecha por el pueblo de Israel, guiados ¿por quién? Por Moisés. No hemos visto nada de eso todavía, lo vamos a ver en el estudio de este libro. Pero les voy adelantando qué ruta hacen. ¿Dónde se encontraban? ¿Dónde se encontraban? ¿En qué tierra estaban? En Egipto, ¿verdad? Van a ver que Moisés con el pueblo parte de Egipto, salen de Egipto tras la liberación ordenada por Dios. Toda la historia la vamos a ver completa. Luego vamos a ver que cruza el Mar Rojo, donde Dios derrota al ejército egipcio. Es Dios, no es Moisés. ¿Ok? Vamos a ver que se dirige al desierto del Sinaí, donde recibe la ley, los 10 mandamientos. ¿Ok? Y eso, por un tema de incredulidad y de desobediencia del pueblo de Israel, permanece en el desierto durante 40 años. ¿Recuerdan la pregunta que les hice el día miércoles de la semana pasada? ¿Cuánto tiempo demoró José en llevar a su padre de Egipto a la tierra de Canaán? Después con todos los sepelios y todas las congojas y todo. ¿Cuánto tiempo realmente demoró José en ir y venir con toda la gente a Egipto otra vez? 40 días no más, o sea, un mes y tanto. ¿Cuántos años demoró el pueblo en hacer el mismo recorrido de ida? 40 años. Entonces, para que tengan claro lo que sucede, el pueblo de Israel rodea territorios. El territorio de Edom, los edomitas, son los descendientes de Saúl. ¿Ya? Edom significa rojo. ¿Y saben por qué se llama rojo? ¿Se acuerdan qué cosa le vendió el plato de guiso rojo, de lentejas? De guiso rojo, ¿verdad? Son los edomitas, los rojizos. Ese pueblo es un pueblo que está en contra de Israel. También los moabitas son gente sacrílega, son gente muy complicada. Esos dos territorios son rodeados por Israel. Llega a las llanuras de Moab, frente al Jordán, y termina el pueblo después de 40 años en el monte, al pie del río Jordán, y el mismo Moisés sube al monte Nebo, mira la tierra prometida, pero no va a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo se llama la tierra prometida? Canaán. Ok. Entonces, para que lo vean fácil, ahí tenemos un mapita. Egipto, el monte Nebo al extremo. Ahí se ve el cruce al Mar Rojo, ¿verdad? Y todo está el desierto de Sinaí. Es una zona sumamente árida. Entonces, los detalles de cómo caminaron 40 años bajo el sol ardiente del desierto, la inclemencia del clima y todos los bichos saliosos por haber, eso lo vamos a ver en el estudio de Éxodo también. Recuerden que todo lo que estamos viendo es para glorificar a Dios y ver cómo Él verdaderamente lo que promete lo cumple de una manera espectacular. Bueno, vamos a leer hoy día el capítulo 1 de Éxodo y vamos a continuar con lo que es propiamente la introducción. Murió José, le dijo esto al pueblo, a sus hermanos, a los hijos de Israel, que cuando Dios los visite, los va a regresar a su tierra, que también regresen sus huesos, que los lleven a la tierra de Canaán.
Pero ¿cuánto tiempo pasó desde que dijo eso José hasta el momento en que vamos a iniciar ahora este libro? 430 años. O sea, 4 siglos más 30 años. Muy bien. Versículo 1. Vamos a empezar a leer. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron, ¿cuántos? 70, ¿se acuerdan? Llegaron 70 los que llegaron a Egipto cuando vinieron ya invitados por el mismo faraón a vivir en esa tierra. José ya estaba en Egipto cuando eso pasó. Fíjense cómo escribe Moisés el libro de Éxodo. Está hablando de cómo terminó lo anterior y continúa ahora con el siguiente libro diciendo eso. Llegan 70 personas de la comunidad de Israel y José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. 430 años en que ocurren estas cosas. Entonces, ya en este momento es fácil para todos nosotros darnos cuenta que la promesa de Dios a Abraham estaba totalmente en proceso de seguirse cumpliendo. ¿Cuántas personas estiman que eran en Egipto cuando esto se escribe? O sea, en este momento de la historia, quiero decir, más de 2 millones de personas. Empezaron 70. Pero acá sigue algo difícil. Versículo 8. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey, llámese Faraón, que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Ajá. Puede suceder que en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Y entonces comienza una historia difícil para el pueblo de Israel. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. ¿Se acuerdan las condiciones económicas en las que se encontraba el pueblo de Israel en Egipto? Y en general todos los que venían ya a servir en Egipto, o sea, a vivir comiendo, les daban semilla gratis. Y la quinta parte de la producción de toda la siembra, de las cosechas, era para Egipto. Las otras partes eran para las familias, para ellos. Era sumamente provechoso y esto estaba vigente, era algo que beneficiaba mucho. Pero el faraón está viendo que se les multiplica la gente y que de pronto ya son más que los mismos egipcios. Bueno, las invasiones de personas migrantes las hemos visto tantas veces. Y eso de pronto nos crea alguna preocupación cuando comienza a prevalecer la tradición, la cultura y las cosas de quienes son inmigrantes, y las propias, las nuestras, comienzan a desaparecer. Pero aquí la preocupación de este hombre, del faraón, era: se nos vayan a voltear, vayan a entrar en guerra y se pongan con los enemigos y nos dejen fuera. Así que comienzan a afligirlos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramasés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras más los oprimían, y esto es de Dios,
Mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Entonces, por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Y ahí voy a quedarme en ese versículo 14. Ustedes ven la imagen. Está plasmando lo que nos está hablando aquí esta primera parte del capítulo 1. Y ven la muchedumbre que hay ahí y un solo señor en un caballo, ¿verdad? Toda la gente con sus ladrillos en paquetes en la mano, construyendo 2 ciudades. Vamos a ver ahora lo que continúa de esto. Acerca del nombre Éxodo. Éxodos es un vocablo griego que figura en la Septuaginta. La Septuaginta viene a ser como un gran estudio hecho por 70 miembros religiosos de la comunidad hebrea para hacer una revisión y recuperación, pero en griego, de toda la palabra de Dios. Vayan grabándose ese nombre, la Septuaginta. Cuando Jesús estaba en la tierra, viviendo en Galilea y en Nazaret, etc., era la Septuaginta la que se leía normalmente en griego. Entonces, de ahí extraemos la palabra éxodo, que significa salida en la traducción al español. Ahora, qué interesante. Vamos a ver también que en las escrituras propiamente hebreas, este libro es llamado Shemot, que significa nombres. ¿Y de dónde viene ese libro con ese nombre? El 2.1 que ven ahí está en hebreo y se pronuncia así, Vilet Shemot, que significa estos son los nombres. ¿Qué acabamos de leer en el primer capítulo de Éxodo? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Importante mencionar cómo ahora se contrastan estas 2 nominaciones de griego y hebreo. Porque si ustedes dicen algo así como Shemot, Éxodo o Éxodos, están diciendo la salida de los nombres, juntando estas 2 terminologías. Entonces, nosotros vemos que están súper abundando en Egipto, pero todo el libro de Éxodo habla de la salida de todos esos nombres. Es importante para Dios que esos nombres aparezcan iniciando el libro de Éxodo, así como terminando casi el libro de Génesis, se hace un recuento de todos los nombres de los hijos de Jacob, de Israel y de su descendencia, ¿recuerdan? Entonces ahora vemos esto. ¿Tienen claro entonces lo que significa cada una de estas palabras? Para nosotros es Éxodo, pero es importante considerar el Shemot, porque a Dios le importan las personas, y su pueblo son esas personas creadas por Él. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un siguiente cuadro. La ubicación histórica. O sea, ¿en qué momento pasa esto? ¿Cuándo se ubica en la historia natural del hombre la historia del Éxodo? En Éxodo 1.1, que acabamos de leer, aparece una descripción nominal de las tribus de Israel, o sea, aparecen los hijos de Israel, Rubén, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, acabamos de leerlo. Versículo 1. 2. Teniendo los nombres de las tribus que están en Egipto, que son los hijos de Israel, vemos el tiempo de permanencia de Israel en Egipto, que son 430 años. Yo les pido, si quieren, dan un salto en sus Biblias, en Éxodo mismo, se va al capítulo 12, versículo 40 y 41. Vean ustedes. Ahí está. Capítulo 12, versículos 40 y 41.
¿Qué dice? Ahí está. Y el mismo día en que se cumplieron esos 430 años, todo el pueblo del Señor salió de ese país. Esto no es cualquier cosa. Dios hace las cosas matemáticamente. Los estudiosos, de paso quizás pastores, los que escudriñan la Biblia, sacan cuentas numéricas juntando todos los hechos que aparecen en la Biblia para poder determinar años probables de ciertos acontecimientos que han ocurrido y otros que todavía no ocurren. Y los que han ocurrido son tan exactos que cuando juntan números y comienzan a ver las profecías de las cosas que todavía no ocurren, se preocupan porque cada vez estamos más cerca al término de nuestra historia. Y desde muy temprano en las antiguas escrituras lo dicen. Entonces, cuando Dios dice, los israelitas vivieron en Egipto 430 años, y el mismo día en que se cumplieron esos 430 años, todo el pueblo del Señor salió de ese país, eso tiene un sentido que lo vamos a ver en el momento que estemos en ese capítulo. Pero todo tiene sentido. Todo cuadra y tiene un sentido. Las matemáticas no están ajenas de Dios, en absoluto. Las cosas que tienen que ver con la creación y todas las leyes físicas y todo lo demás está regido matemáticamente. Se puede comprobar de muchas maneras y todo se inició cuando Dios inició todo, que es lo que los científicos no quieren aceptar. Siempre quieren buscar una explosión o alguna cosa que genere vida de manera absurda. Entonces, vemos el punto 3. El pueblo de Israel es obligado a trabajar en la construcción de 2 ciudades, Pitón y Ramesés. La acabamos de leer ahorita, en el capítulo 1, llamada en egipcio la casa de Ramesés. Y esto ocurrió entre finales del siglo XIV y principios del siglo XIII antes de Cristo. O sea, 14 siglos antes del nacimiento de Cristo. Algo así. Siglo XIV y principio del siglo XIII antes de Cristo. Entonces es posible ubicar cuándo es que los egipcios tenían a todos los israelitas ahí metidos y cuándo es que aparece este faraón que comienza a cambiar las formas de trato y comienza el yugo y la esclavitud para ellos. Estamos hablando que esta historia entonces empieza entre el siglo XIV y el siglo XIII antes de Cristo. Bien, interesante. Se puede ver también históricamente lo que estamos nosotros leyendo en la Biblia. Nuevamente, para aquellos que ven que la Biblia puede ser un grupo de fábulas, cada vez más, mientras que la vas estudiando, vas viendo que no es así. Y personas no creyentes han caído a los pies del Señor al leer y estudiar la Biblia con sendas investigaciones. Es importante saber que esta historia es también tu historia. Es parte de nuestra historia. Y muy bien, vamos a ver ahora lo que es el contenido propiamente de Éxodo. El contenido se divide, o puede dividirse, porque también depende de los estudiosos, puede dividirse en 3 partes, grandes secciones. La primera, el tiempo de Israel que se encontraba en Egipto, ¿verdad? Donde hay esclavitud y liberación, que está entre los capítulos 1 y 12. Y describe la opresión que había bajo la mano del faraón. El nacimiento y el llamado de Moisés, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto y la institución de la Pascua que recordamos cada vez que tomamos la Santa Cena. La Pascua es una figura de Jesús inmolado siglos después. Y Jesús en la Pascua es que dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. También la segunda parte es cuando salen de Egipto y se van al Sinaí, al desierto del Sinaí. Ahí está la redención y está también la dirección divina en todo ese tiempo, Dios mismo guiando al pueblo. Capítulos entre el 13 y 18. Y también cómo los
los hace pasar por el Mar Rojo. Esta parte también se quiere echar abajo de muchas maneras, pero cuando van en la parte submarina del Mar Rojo encuentran ruedas egipcias y encuentran una serie de evidencias y cada vez más irrefutables que permiten darse cuenta que ahí un batallón grande de egipcios murió ahogado. Bueno, se ve entonces que cruzan el Mar Rojo, que tiene la provisión en el desierto, tienen maná, tienen agua, tienen codornices, viene la derrota de Amalek, tienen batallas en el desierto y ven la organización básica inicial del pueblo de Israel también. Porque comienzan todos desordenados, ¿verdad? Salen como pueblo, pero poco a poco Dios los va guiando y les va formando y les va dando una serie de procesos a ese pueblo para que comience a ser un pueblo organizado. En esa millonada que sale, comienza a ver también ya lo que van a hacer las leyes. En el monte Sinaí, el pacto y presencia de Dios, ¿no? El capítulo 19 al 40, Dios establece su pacto, entrega la ley, la famosa ley. Cuando Jesús habla y dice, la ley dice, le dicen a cada reto y Jesús habla de la ley directamente a los fariseos. Entonces, están incluidos los 10 mandamientos aquí. Instrucciones para la construcción del tabernáculo. Tabernáculo, ¿saben qué es el tabernáculo? Ellos llevaban su templo desarmado y lo armaban. Seguían caminando desarmado y lo volvían a armar. Había sido Dios mismo en la forma, el material y todo que había sido dado por el mismo pueblo para hacerlo. Ese era el tabernáculo de reunión, donde estaba algo más que vamos a ver que más adelante, que se va a llamar el arca de Dios, el arca de la alianza. Ahí es el punto principal y ese tabernáculo en los primeros años va a estar en medio del pueblo. Entonces, una gran nube está directamente enfocada, viene y siempre está cayendo sobre el arca, en el lugar donde se encuentra el arca. Esa nube cuida de la población cuando están caminando en el desierto. Y una gran tea de fuego, una antorcha enorme, los ilumina durante la noche y les da calor. Los 40 años. ¿Qué os parece? para que vean, Dios manifiesta su gloria habitando en medio del pueblo. Aquí tenemos el tema central de este asunto. Dice, porque Dios redime a su pueblo y mora en medio de él. Ese es uno. Y la razón, mostrar que la salvación no termina en la liberación. O sea, la salvación no es porque fueron liberados de Egipto. La salvación viene por la relación con Dios y por la adoración a Dios que Dios empieza a enseñarles poco a poco a lo largo de esos 40 años. O sea, ¿se dan cuenta que Dios está haciendo una obra completa? ¿Recuerdan al viejito Abraham recibiendo de Dios? Tu generación será como las estrellas, será innumerable. Y ahí está el hombre, cada vez más viejo, más viejo, más viejo. Su esposa también, y no podía tener hijos. Miren de lo que estamos hablando ahora. Fíjense, este es el pueblo resultante de la promesa de Dios. Y podemos hacer también un esquema de lo que es el contenido de Éxodo. Israel es liberado de su esclavitud, y esto lo vamos a ver entre el capítulo 1 y el capítulo 15. Van a ver a los israelitas caminando hacia el monte Sinaí entre el 15 y el 18. El pacto de Dios en el Sinaí, del que acabo de hablar, del capítulo 19 al 24. Prescripciones para la construcción del tabernáculo, cómo es que se va a construir ese templo, el becerro de oro. Esta es una parte terrible de la historia. A pesar de todo lo que Dios les muestra, pues terminan haciendo un becerro de oro en las manos de Aarón, nada menos, en las manos de Moisés. Y la construcción del tabernáculo finalmente. Todo eso es lo que vamos a ver en conclusión en lo que es Éxodo.
Para terminar, porque esto solamente es una introducción, vamos a comenzar a caminar, mejor dicho, a través de 40 capítulos, entonces, en este libro de Éxodo. Y estimo que lo podemos acabar en un año. Creo, así como fue el libro de Génesis que pasamos el año, vamos a comenzar a ver ahora cómo es que este pueblo realmente empieza a caminar bajo la dirección de Dios, gozosos del Señor, guiados por Moisés, empezando a avanzar, y cómo el corazón humano, perverso y engañoso, empieza a querer tomar posiciones dentro del pueblo y quiere comenzar a liderar con un liderazgo que Dios no les ha dado. Y comienzan las desobediencias, comienzan las intolerancias, comienzan las quejas, y todas estas cosas hacen que Moisés varias veces tenga que interceder por un pueblo al que él mismo ya no está soportando. Pero se pone a los pies del Señor y le ruega y le pide y le dice, ¿cómo vas a eliminar? Porque ya llega un momento en que Dios también pierde la paciencia. Y va a eliminar al pueblo, y él le dice, ¿qué van a decir de ti? Que salimos todos de Egipto y que eliminaste al pueblo, que para eso nos trajiste al desierto. Y con esta forma en la cual Moisés le habla a Dios, intercede por esa millonada de gente, y Dios le escucha, porque dice de Moisés que fue el hombre más manso sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que fue el hombre más obediente delante de Dios que haya habido sobre la tierra. Y eso hacía que Dios estuviera con él, le hablara a él y le dijera todo, y estuviera cerca a Moisés y lo respaldara totalmente, como lo vamos a ver a lo largo del libro de Éxodo. No fue solamente difícil por los 40 años, fue difícil por el corazón humano, en un pueblo totalmente bendecido por Dios. Y esto es un spoiler. La ropa y las sandalias de estas personas que caminaban 40 años nunca envejecieron en un desierto. Así que tiene muchas cosas que ver, interesantes, y que se van a aprender a lo largo de Éxodo. Con esto vamos a terminar entonces la lección de hoy y vamos a orar. Señor, gracias Padre, hemos hecho una breve, sucinta, corta introducción del libro de Éxodo. Guíanos, Señor, en todas las siguientes semanas, que tú permitirás que llevemos cada capítulo de tu libro. Y permite conocernos también mejor a nosotros y ver, Señor, todo aquello que tú anhelas que haya sembrado en nuestro corazón para dártelo a ti, Señor, y glorificarte en historias maravillosas como la de este libro. Te doy gracias, Señor, porque a quienes tú has traído el día de hoy les has dado la oportunidad de tener esta visión de la historia de tu pueblo Israel. Una visión inicial, Señor. Nosotros vemos al pueblo de Israel actual, el que ha vuelto a la patria, el que tiene todas estas participaciones hoy en el mundo actual, que es la superpotencia, y que actúa con otra superpotencia de manera bélica por todos los atacantes que tiene alrededor, que, como dice tu palabra, el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldito. Y tú, Señor, cuidas de tu pueblo. Eso es más que evidente. Hoy estamos empezando esta historia maravillosa, espectacular, que es la que tú has escrito con tu mano, Señor, llena de misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, lo digo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor.